a mí. Bueno, gracias, María Juliana. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Yo, primero que nada, celebremos estos 200 años de la Universidad de Buenos Aires, una universidad pública que ha dejado de ser arancelada desde fines de los años 40 y que nos brinda a todos este espacio para generar y tomar conocimientos y trabajar con el conocimiento, que es verdaderamente un lujo. Sabemos que nuestra universidad está en el top de los rankings de las universidades latinoamericanas, y es un orgullo trabajar en ella, aprender en ella, y así que bueno, celebremos estos 200 años en este espacio que hoy nos nuclea. Bueno, le agradezco a Variable Independiente esta invitación. Yo tengo el sí fácil para las invitaciones de los estudiantes, las agrupaciones, etcétera. Así que bueno, cuando Alan me contactó, enseguida le dije que sí, no podía en ese momento, pero me gustan estos intercambios. Así que bueno, les agradezco a todos por estar aquí. Como decía Juliana, mi tema de investigación principal se ha ampliado al sistema monetario internacional y a las teorías del balance de pago, porque ese es el marco teórico. Pero bueno, empezó por el Fondo Monetario Internacional y las relaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué empezó por ahí? Porque como todos los argentinos he sufrido en carne propia las consecuencias del sobreendeudamiento del país, y en particular de los condicionamientos de los acuerdos, de los programas entre Argentina y el Fondo Monetario, que desde el gran sobreendeudamiento que tomó la dictadura hasta 2004, cuando el gobierno de Kirchner suspendió el acuerdo para poder renegociar con los acreedores el canje de 2005, desde 1982 hasta septiembre de 2004 estuvimos permanentemente bajo acuerdos con el fondo. Y decía, hay quien sufre más indirectamente y no se da cuenta. Chicos, es importante, nosotros como gente de las ciencias económicas, economistas, contadores, porque los clientes les preguntan, los contadores, administradores, sistemas, actuarios, lo que sea, es importante que nosotros tengamos conciencia de la importancia del sobreendeudamiento externo, de evitar un nuevo ciclo de sobreendeudamiento. Entonces decía, hay gente que lo sufre más indirectamente y que ni siquiera se da cuenta, y dice, pero qué gobierno de porquería, todo el tiempo nos ajustan, no me alcanza para comprar la leche, los pañales de los chicos, lo que sea. Y en mi caso empecé a estudiar el Fondo Monetario porque directamente me afectó el Fondo Monetario en los ingresos, en el trabajo y en los ingresos. Y varias veces, ya 3 veces, en todo este periodo que les digo de endeudamiento, de intensa relación entre Argentina y el fondo, como les decía, Argentina es el país de ingresos medios que más ha estado bajo programas del fondo, más tiempo ha permanecido bajo programas del fondo. Bueno, tuve la desgracia de que mi carrera como economista comenzara justo en esos años, comienzos de los 80. Entonces me pasó que tenía un contrato en dólares, siempre con el Estado, pues siempre contratos, porque una de las características del neoliberalismo y de estos programas que fomentan el neoliberalismo, la configuración neoliberal en los países, es la
precarización laboral, ¿no? Le dicen flexibilizaciones, precarización, bueno, tenía un contrato en la Secretaría de Ciencia y Tecnología en dólares. ¡Pum! Con el programa de diciembre del 89 me lo cambiaron, pasaron a pesos después de la devaluación. Se imaginan, como ustedes tienen un contrato en dólares, a un dólar de 100 pesos, el dólar se va a 200 y te lo pasan a pesos el contrato con un dólar a 100. Te bajan a la mitad el ingreso real. Bueno, eso me había pasado otra cosa similar, y finalmente un día me pasó que me bajaron un contrato. Los contratos, ustedes saben cómo es, tal vez entre ustedes hay chicos, hay gente que trabaja de esta manera, el contrato es por un plazo determinado, nunca sabés si te lo van a renovar o no, es decir, que vivís con el corazón en la boca, manteniendo una familia o lo que sea, o no, o manteniéndote a vos, o lo que sea, o haciendo planes, vivís con el corazón en la boca de que no te lo renueven, y a veces te dicen, sí, te lo renovamos, pero justo cambió el ministro, o el secretario, o el algo, y no te lo firman. Entonces vos acumulás el descubierto en el banco, que la tasa, sabés cómo las tasas de interés que te cobran, te vas endeudando mientras esperás que con el corazón en la boca que te renueven ese contrato. Bueno, justamente eso había pasado en 1999, cuando Argentina estaba negociando, estaba ya acercándose a la situación de reconocer que podía entrar en default. Y entonces salí, trabajaba yo en ese momento en la Subsecretaría de Inversiones del Ministerio de Economía, y me dieron de baja el contrato, y salí, y justo en el kiosquito de diarios que está ahí en Hipólito Yrigoyen al 200, Yrigoyen, ¿cuál es esa? Bueno, no es Defensa, la continuación. Diario La Razón, diario de la tarde, decía, la misión del fondo se fue, la misión del fondo, y aprobó la revisión del acuerdo para la Argentina. Y yo dije, ¿qué lo tiró? Cada vez que viene el fondo, a mí me bajan el sueldo o pierdo el trabajo. Y así fue. Así que, bueno, con esta experiencia personal, tenía que presentar el tema de tesis en el doctorado ahí en nuestra facultad. Yo pensaba hacerlo sobre la inversión externa directa, y bueno, dije, no, lo voy a hacer sobre el fondo, porque tengo no sé cuántos años, 20 años de economista, y todavía no entiendo por qué cada vez que viene el fondo me bajan el sueldo o pierdo el trabajo. Así que fue esa la motivación, y en un momento muy oscuro de la Argentina, 99, 2000, 2001, y realmente fue una muy buena decisión hacerlo, porque era un tema muy virgen. Los temas del Fondo Monetario eran una mesa en un congreso, no existía como tema, como cuestión problemática, así que dio después para mucho. Hay ahora mucha gente trabajando, o alguna gente trabajando en estos temas de las instituciones multilaterales, y si están buscando un tema de tesis, lo que está más opaco de las multilaterales son buenos estudios sobre el Club de París, y especialmente sobre las agencias gubernamentales, que son las principales acreedores, o los principales originantes de las deudas de la Argentina y de otros países periféricos en el Club de París. En fin, y cualquier fleco de una investigación sobre el fondo, sobre la deuda externa, porque después del fondo, bueno, por esas cosas que a uno le van, la carrera se te va haciendo, a veces por casualidades, por demandas que recibís, y avanzás, y si esto me interesa, bueno, avancé sobre el tema de la deuda externa, y ahí es donde hice la investigación de este libro de divulgación, pero traté que fuera también digno, digamos, una divulgación digna, sobre la historia de la deuda externa de Martínez de Hoz a Macri, que salió en Capital Intelectual.
Así que, bueno, el libro sobre Argentina y el fondo, primero lo tuve que publicar pagando yo la edición, porque no encontraba editorial, en ediciones cooperativas, que también se las recomiendo, si tienen un buen trabajo de una tesina, un lindo trabajo, busquen ediciones cooperativas, son muy económicas y tienen buena llegada, es una buena etiqueta. Y después me lo publicó Eudeva, una vez que ya el libro estaba más o menos instalado, como historia de las relaciones entre Argentina y el FMI, que va de 1956, desde que Argentina entró en el fondo. Fíjense qué año, no es cualquier año, 1956. ¿Qué pasaba en 1956? El gobierno provisional de Aramburu, la Revolución Libertadora, ¿no? Autodenominada Revolución Libertadora, Revolución Fusiladora, denominada por quienes sufrieron las consecuencias o quienes pudieron ser conscientes y empáticos con las consecuencias, no solo para los que directamente sufrieron las consecuencias de la persecución al peronismo, sino para toda la sociedad, ¿no? Que no estuvo tantos años, casi 20 años, sin que un partido importante pudiera participar de elecciones limpias. En fin, entonces en 1956 Argentina entró al fondo, el libro arranca en 1956 con las reformas económicas que tiene que hacer la Argentina para entrar al fondo, ¿no? Tenía que adoptar el multilateralismo, es decir, tenía que denunciar los convenios bilaterales que venían ya desde la década del 30 y siguieron en los 40, durante la guerra y durante el peronismo. Son convenios bilaterales de país con país. Por ejemplo, Argentina con Suecia firma un convenio por un plazo determinado, se hacen listas de los productos que se van a intercambiar. Yo te vendo huevos, frutas, cine, y te compro papel de diario, herramientas, máquinas, ponele, y cada tanto, periódicamente, nos fijamos quién le debe a quién, es decir, consolidamos los saldos, y eso se hace para ahorrar divisas. Y el saldo, bueno, o lo pasamos para el periodo siguiente, o el deudor le paga al acreedor, pero es un monto siempre mucho más chico que si tuviera que haber un intercambio permanente o un pago permanente de divisas. Entonces, para toda la época de los 30, de los 40, para todo ese problema de restricción externa de la Argentina, los convenios bilaterales fueron muy, muy útiles, muy apropiados. En el nuevo orden económico mundial, surgido desde la conferencia monetaria y financiera de Bretton Woods, realizada de los países aliados de las Naciones Unidas y aliadas, la conferencia celebrada en Bretton Woods en 1944, surgió un nuevo orden económico mundial bajo la hegemonía estadounidense. ¿Cómo era la economía mundial en esa época? ¿Quién era el hegemón? Bueno, el hegemón estaba herido, era Gran Bretaña, y ya desde la Primera Guerra salió maltrecho, nunca se pudo recuperar, y tenía preferencias imperiales, sabemos, ¿no? Que se refugió en sus países amigos, en sus territorios, en sus colonias, en los 30, con el Commonwealth, y estaba ahí destruida físicamente por la guerra. Así que el nuevo orden económico mundial que surgió en Bretton Woods, negociado con Estados Unidos ya como el principal país del mundo, y con Inglaterra, secundado por Inglaterra, con un Keynes maravilloso, genial, ya enfermo. Bueno, ese nuevo orden económico mundial Argentina no lo había adoptado durante los años del peronismo. En 1956, cuando Argentina adhiere al fondo, sí, tiene que adoptarlo porque es un requisito para entrar al Fondo Monetario Internacional. Denunciar los convenios bilaterales y adoptar el multilateralismo de las transacciones internacionales.
Multilateralismo quiere decir todos con todos. Todos los países pueden hacer transacciones corrientes, es decir, transacciones comerciales y de inversiones y financieras, pero con los movimientos de capitales controlados, ¿no? En aquella época, pero todos los países lo van a hacer con todos. Es más, no deben tener convenios especiales con ninguno, no debe haber convenios bilaterales. De esa manera, Argentina, desde 1956, tuvo que renegociar la deuda que quedaba de los convenios bilaterales, y eso, que era deuda comercial, se convirtió en deuda financiera. Esa es la famosa deuda negociada en el Club de París. Argentina tenía muy poca deuda externa en esa época. Y bueno, aquí empezó a tenerla y fue bastante entusiasta el nuevo gobierno y los que lo siguieron en tomar deuda externa. Entonces, el libro va desde 1956, en estas circunstancias que les digo, cuenta las reformas económicas, junto con el multilateralismo. Argentina tiene que hacer una reforma, y además va de la mano con lo que las autoridades nuevas del país que tomaron el poder por la fuerza querían hacer, y los sectores que los apoyaron, una reforma del comercio exterior, ¿no? Disolver el IAPI, y todavía no adhirieron al GATT, pero abrir las importaciones, abrir más el comercio exterior, una reforma financiera, es decir, desnacionalizar ustedes los depósitos. Ustedes saben que con el peronismo, unos meses antes de que asumiera Perón, el presidente Farrell emitió un decreto nacionalizando los depósitos y el Banco Central. Bueno, el Banco Central siguió siendo enteramente argentino y público, diferente a como había nacido. Ustedes saben que el Banco Central nació en 1935, público-privado, y con una participación mayoritaria accionaria del Estado, pero que no le permitía tener mayoría en el directorio. Bueno, ese Banco Central, así, nacido de esa manera, con la carta orgánica redactada en inglés por Otto Niemeyer, con cambios que gracias, bueno, Prebisch pudo introducir algunos cambios, pero era una banca central que era más favorable a la banca extranjera y a la banca privada que a los intereses del país, al interés general. Esa banca central en el 46 se había modificado y ahora vuelve a modificarse y también vuelve al régimen de instituciones financieras más liberalizado. Como decía, se elimina el régimen de nacionalización de los depósitos, no así la nacionalización del Banco Central. Entonces entramos en el Club de París, bueno, el Club de París fue en el 56, requisito previo al ingreso al fondo. Creamos el Club de París, miren qué creativos que somos, ¿no? Nuestro país inauguró el Club de París, y después entramos al Fondo Monetario Internacional. Como decía antes, a lo largo de toda esta historia, el libro arranca en el 56, que fue mi tesis doctoral, y para la tesis termina en el 2006 con el pago de Argentina al Fondo Monetario Internacional, que nos quedábamos por primera vez sin deuda con el fondo, es decir, sin supervisión reforzada, sin las obligaciones que imponen los acuerdos con el fondo, y después para la versión de Eudeva llega hasta 2012. Voy a hacer un muy vuelo de pájaro. La verdad que lo que me había pedido Alan era que hablara sobre el libro de Historia de la Deuda Externa, y yo estoy hablando sobre el fondo. La historia de la deuda externa va de Martínez de Oz a Macri. Yo me remito unos años atrás, ¿no? Martínez de Oz empieza en 1976 con la dictadura, y tenemos esos 20 años entre el 56 y el 76 que, hay que decirlo, Argentina
tenía una deuda externa muy manejable. Tuvo sus ciclos de stop and go, que ustedes habrán estudiado en historia económica, etc. Tuvo muchos acuerdos con el fondo, se los cuento. Argentina tuvo, voy a contar nada más los stand-by que tuvo con el fondo, porque si contamos además los usos de otros tramos de crédito que no tienen tantas condicionalidades, no terminamos mal. Miren los stand-by que tuvo la Argentina en los 20 años previos a Martínez de Oz. Primero tuvo un paquete de stand-by en la época de Frondizi. ¿Sí? En Frondizi, 1958, Frondizi gobierna entre 1958 y 1962, ¿no? Depuesto por un golpe de Estado. Los periodos presidenciales duraban 6 años, y ya en 1958, fin de año, pide el primer stand-by, ¿no? La política de Frondizi era el desarrollo industrial, desarrollar la industria pesada, ¿sí? Las batallas del petróleo y del acero, con el capital extranjero como medio. ¿Sí? Era un capitalismo de medios, no de fines, decía, pero en suma tenía una pata importante del plan, era llamar al capital extranjero, asumiendo que el país tenía poco ahorro, un ahorro insuficiente como para financiar las inversiones que se requerían para el desarrollo. Entonces, fin del 58, regalo de fin de año, lanza el plan de ajuste, un plan de estabilización, bendecido por un acuerdo con el fondo aprobado a principios de ese mes, de diciembre del 58. Bueno, planes de ajuste ustedes saben cómo son. ¿Qué se ajusta? ¿Qué se ajusta? No, nos preguntamos siempre qué se ajusta. Bueno, algunos dicen, bueno, la inflación, bueno, los desequilibrios macroeconómicos. Es una cosa demasiado amplia. No, los planes de ajuste siempre, y para que el Fondo Monetario apruebe un plan de ajuste, los planes de ajuste siempre son ajuste del balance de pagos. Es decir, el país que pide un acuerdo con el Fondo Monetario tiene como requisito que tener un problema de pagos internacionales. Es decir, tener una insuficiencia de divisa para afrontar sus pagos externos. Que eso es el secreto de los pagos internacionales, simplemente eso. Bueno, Argentina lo tenía, recurre al fondo para eso y para garantizarle al capital externo que quiere atraer las condiciones de estabilidad cambiaria necesarias como para asegurar la rentabilidad, ¿no? Si vos traes $1 de afuera y en el medio, antes de llevártelo, te agarra la devaluación, ¿no? Traes $1 a 100 pesos y antes de llevártelo, el dólar está a 200. Cuando lo volvés a cambiar, vos te colocaste en pesos, cuando querés volverte a cambiar a dólares, resulta que no te alcanza para la misma cantidad de dólares. Así que al capital extranjero hay que garantizarle la estabilidad cambiaria. Entonces tenemos planes de Frondizi, 1958. Ese plan que lanza para ajustar el balance de pagos, ¿cómo se hace? Bueno, hay que reducir las salidas de dólares, de divisas. El dólar quedó como moneda mundial implícito, en ningún lugar del convenio constitutivo del Fondo Monetario dice el dólar será la moneda para las transacciones internacionales. No lo dice en ningún lugar, pero tal como están definidas las monedas de uso internacional, la única que cumplía las condiciones y todavía no tenía mucha liquidez porque era escaso el dólar, porque Estados Unidos no tenía todavía en esa época, con Europa en plena reconstrucción, el dólar era una moneda escasa en el mundo, pero dejó de serla ya desde los años 60. La cuestión es que el plan de estabilización de ajuste del balance de pagos requiere reducir las salidas de dólares y aumentar las entradas. Claro, siempre es más fácil reducir que aumentar, ¿no? Porque reducir la salida de dólares bajando las importaciones. ¿Cómo? Devaluando y reduciendo la demanda doméstica.
la devaluación, más los aumentos de las tarifas públicas de las empresas de servicios públicos que eran estatales. Tremendos aumentos con el propósito declarado de reducir el déficit fiscal, porque se diagnosticaba que el problema de pagos internacionales de la Argentina obedecía a un exceso de gasto doméstico por encima de la producción. Por lo tanto, ¿qué había que hacer? Reducir la demanda doméstica. Entonces, la devaluación menos aumentos de tarifas reducen el salario real, reducen la demanda doméstica, el ajuste del sector público, es decir, el congelamiento del gasto, congelamiento de las vacantes, la paralización de obras públicas, reducen también el déficit fiscal, y por el otro lado la devaluación también encarece los bienes importados en relación a los bienes locales, y entre ese encarecimiento relativo más la caída del salario real, que reduce el nivel, más el ajuste del sector público, que reduce el nivel de actividad, todo eso reduce las importaciones, ¿no? Las IMPO sabemos que son elásticas al Producto Bruto, son elásticas al crecimiento, por lo tanto, ese es el esqueleto de un plan. Devaluación, ajuste fiscal, ajuste monetario, una política monetaria restrictiva con tasas altas de interés, y después de la devaluación, un tiempito, el dólar sigue subiendo hasta que se estabiliza en un nivel muy alto, y ahí el gobierno promete que nunca más va a devaluar. Siempre promete lo mismo, pero claro, nuestra estructura productiva tiene la famosa restricción externa, nunca podemos hacer eso, porque tenemos factores de inestabilidad cambiaria que son estructurales, de fondo, y hasta que no lo cambiemos, un tipo de cambio fijo, lo único que nos va a traer es un tiempito de mejora del salario real, y después desindustrialización, ¿no? De sobrevaluación de la moneda doméstica, desindustrialización, endeudamiento, crisis, ya lo sabemos. La cuestión es que Frondizi hizo ese plan en el 58, en el 59 la inflación, a consecuencia de la devaluación, de los aumentos de las tarifas y del pasaje del pass-through, del pasaje a los precios, 59 la inflación se fue a más del 100%, con lo cual el ajuste fue efectivo, el balance de pagos mejoró. Entonces en el 59 vuelve a pedir otro stand-by, ya tenemos dos. En el 60 ya la cosa estaba bien. La Argentina crecía, había venido inversión externa, la inversión doméstica siempre es más importante que la inversión externa, siempre es más importante, es mucho más volumen, mucho más plata. La inversión doméstica, lo que ocurre es que la inversión externa permite aflojar transitoriamente la restricción externa. Entonces, por eso favorece también el crecimiento. El caso es que en el 60 la cosa estaba bien, las reservas del Banco Central estaban bien, que ese es el principal síntoma de crisis del balance de pagos, cuando bajan un mes, otro mes, sabemos que va a haber problemas de solvencia externa. Igual vuelve a pedir un plan, otro stand-by. Ya tenemos 3, 58, 59, 60, 61, todavía estaba Frondizi, ya los capitales avistan que el tipo de cambio estaba un poco atrasado y la actividad económica estaba en pleno, buenos años de crecimiento, pero la balanza comercial, a consecuencia de la apertura y a consecuencia del alza de las importaciones, que como decía son elásticas a la producción, ya se había deteriorado, teníamos déficit comercial. Mientras tanto pedíamos deuda, ¿sí? Al Tesoro estadounidense, a las agencias de financiamiento de las exportaciones de los países europeos, de Japón, de Estados Unidos, en fin, pedíamos deuda para financiar esos déficits de la cuenta corriente, y se nos aumentaban los intereses también que teníamos que pagar por el capital externo. Entonces tenemos 58, 59, 60, 61, Frondizi vuelve a pedir un plan de ajuste. Y ahí en el, un stand-by, tenemos ya 4 stand-by, es decir,
4 años permanentes de Argentina bajo programas del fondo, todavía con las condicionalidades fiscales y monetarias de la época, que no eran blandas, pero que no eran lo que fueron después con la crisis de la deuda externa de los 80. En el 62 estalla la crisis del sector externo, mala cosecha, porque tenemos eso también como factor de inestabilidad, nuestro patrón de comercio exterior. Si no llueve, si hay sequía, nos bajan las exportaciones y tenemos crisis del sector externo. Si llueve demasiado también, porque hay inundaciones. O si afuera hay una recesión de otros países, bajan la demanda de nuestras exportaciones, bajan los precios y también tenemos crisis del sector externo. Es decir, tenemos muchos flancos del sector externo que son muy vulnerables. Y entonces aquí tenemos año 62, golpe contra Frondizi, en marzo, gobierno provisional, nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, esta vez. Fíjense que después de haber estado 4 años bajo acuerdo con el fondo, estábamos endeudados hasta aquí, estábamos más endeudados que cuando arrancamos, cosa que siempre ocurre bajo programa del Fondo Monetario. Por eso se los estoy contando para que vean que no hay nada nuevo bajo el sol en este sentido, siempre los programas con el fondo terminan con más deuda externa y con crisis. Entonces tenemos en el 62, ya ahora el acuerdo se pide porque sí, hay una crisis de pagos internacionales, y en el 63 sigue la crisis de pagos internacionales y nuevo acuerdo con el fondo transitorio hasta que el presidente Arturo Illia, de la Unión Cívica Radical del Pueblo, porque vieron que la Unión Cívica Radical se había dividido, Frondizi era la Unión Cívica Radical intransigente, la UCRI, porque había transado con Perón, ¿no? Y no era antiperonista, y los del pueblo sí eran muy antiperonistas, pero bueno, Illia sube en octubre del 63 y había hecho campaña, fíjense, ya en esa época, en su plataforma, vemos que en la campaña tenía entre los principales puntos recuperar los resortes de la economía nacional de las manos del Fondo Monetario y de los acreedores. Más o menos la misma cosa que ahora. Illia discontinúa, no renueva el acuerdo con el Fondo Monetario, el stand-by, pero fíjense que estuvimos de 1958 fines a 1963 octubre permanentemente bajo acuerdos con el fondo. Es decir, aplicando políticas con el consenso y con la anuencia y con la búsqueda de nuestras autoridades, de los gobernantes y de los grupos que tenían influencia sobre las políticas. Estuvimos un largo plazo y la configuración de nuestra economía se fragiliza cuando estamos bajo acuerdos con el fondo, porque los acuerdos con el fondo sirven para resolver las crisis transitorias del balance de pagos. Y estoy siendo buena cuando digo resolver, pero están enfocados a las necesidades de balance de pagos. No son para crecer, ni ahí, nunca. No son para resolver los problemas fiscales, ni la inflación, sino su finalidad es resolver las crisis de balance de pagos. Illia, ¿qué hace? Que viene, bueno, con ministro estructuralista, dice, no, acá el problema, ya la gente está muy pobre, con tanta crisis, ¿sí? Había pasado lo de los bonos 9 de julio, los empleados públicos habían cobrado sueldo en bonos porque la política monetaria era tan astringente, tan rígida que no se podía emitir. Había un desempleo muy grande, 9%, entonces el gobierno de Illia dice, la gente ya está muy pobre para que ajustemos más. Y efectivamente hay problemas de balance de pagos y hay deudas que pagar. Hay que pagar la deuda del Club de París, la deuda que tomó el gobierno de Frondizi todos estos años, la deuda que tomó el nuevo gobierno provisional. Ya teníamos bastante deuda para lo que era la época. Pero hace un ajuste, lo que diríamos un ajuste positivo, un ajuste estructural. Dice, no, aumentemos los salarios reales, mejoremos la actividad económica, y le vino además
Diosito lo ayudó, una buena cosecha, reclasificaron, hicieron un pase de magia con las importaciones. ¿Qué hicieron? Reclasificaron las importaciones. Con Frondizi entraba, se habían duplicado las importaciones, y entraba como bien de capital prácticamente cualquier cosa, ¿no? Teléfonos entraban como bien de capital. Bueno, aquí el gobierno de la Unión Cívica Radical del Pueblo revisa la nomenclatura arancelaria, miren, una cosa tan técnica, difícil que se nos ocurra, y busca reducir el déficit externo, bajando las importaciones y aumentando las expo. Las impo las baja, como les digo, no vía ajuste recesivo, sino restringiéndolas desde lo cualitativo. Y las expo le suben, la verdad, por casualidad, porque llovió, porque hubo buenos precios, y empieza a pagar deuda externa. 63 asume, como decía, octubre del 63, 64, un crecimiento bárbaro, más del 9%, 65 también, pero ahí ya le caen vencimientos con el Club de París y no tenía suficientes reservas en el Banco Central. Tiene que hacer un acuerdo, no son acuerdos con el Club de París, en realidad es un foro informal, se firman un acta, un memorándum con los países acreedores, y tiene como se atrasa la refinanciación con el Club de París. ¿Sí? Con el Club de París básicamente lo que se hace es refinanciar las deudas que van a caer o que ya cayeron en moneda extranjera, determinado tipo de deudas que son de Estado a Estado y por determinados montos, tienen que ser más grandes que determinado monto. Esa refinanciación se atrasa y tiene que pedir un tramo de crédito, el primer tramo de crédito al Fondo Monetario. Entre la negociación con el Club de París y el primer tramo de crédito con el fondo, claro, tiene que implementar una política económica ortodoxa, que enfría la economía. Y ahí tenemos cómo también eso abona al clima para el golpe. Golpe de Estado, 1966, junio del 66, ¿sí? Nos afecta como universidad, que hoy estamos recordando la noche de los bastones largos, ¿no? La entrada del ejército en la universidad a palazos para lo que ellos consideraban nidos de comunistas, y que significó el exilio de tantos científicos, de tantos profesores. En fin, este nuevo gobierno también hace 2 acuerdos con el Fondo Monetario, en el 66 y en el 67. Perdón, en el 66 no. En el 66 no, en el 66 el ministro era Salimey, no, que era, no. En el 67, con Krieger Bacena como ministro, ¿sí? Que era un personero, una persona importante para el capital transnacional, funcionario, después fue funcionario del Banco Mundial, le dieron ese premio, hace un acuerdo con el Fondo Monetario, un stand-by, pide un stand-by, pide otro en el 68, no usa un solo dólar de estos dos stand-bys que le sirven como sello para endeudarse, para lanzar deuda en los mercados internacionales, para tomar deuda en los organismos internacionales, en el Banco Mundial, en el BID, hasta que se dan cuenta. ¿Quiénes se dan cuenta? Hasta que funcionarios allegados a la presidencia, esto lo cuenta Roberto Roth en su libro Los años de Onganía, se dan cuenta que están pidiendo deuda sin necesidad, porque las reservas del Banco Central estaban fuertes, y además que a los organismos internacionales se les pagaba, a los multilaterales, se les pagaba más de lo que ellos nos daban a nosotros. Es decir, cuando estudiamos organismos multilaterales o cualquier tipo de deuda, miremos bien los flujos de entradas y de salidas. Porque, por supuesto, siempre hay que devolver más que lo que te prestan, porque tenés que devolver con los intereses. Y la deuda importa, además, otro tipo, la generación de otro tipo de gastos, de intermediarios, calificadoras, colocadores, formadores de mercado, bueno, una miríada de intermediarios.
Entonces, lo que quiero enfatizar es que de estos dos stand-bys con el Fondo Monetario, que eran una garantía nuevamente para que el capital transnacional entre en la Argentina, tanto capital financiero como capital para inversión externa directa, que no fue greenfield, es decir, no creó nuevas empresas, sino que lo que ocurrió fue la desnacionalización del aparato productivo. Es decir, este fue un periodo de extranjerización de la economía, de cierre de pymes. Lo que florecieron fueron empresas grandes, fundamentalmente transnacionales, y no terminó tan mal, porque por otro lado es justo decirlo que las inversiones en la época iniciadas, en la época de Frondizi, ya habían empezado a madurar en la época de Ilia, eso también sirvió para mejorar las Expo, y termina, bueno, ¿cómo termina el plan de Krieger-Bacena? Lanzado también en abril del 67, termina como terminan todos los planes de ajuste con este tipo de enfoques. Lo vemos ahora, por eso vale la pena mirarlo desde la historia económica. Siempre pasa lo mismo. Entra capital, como decía antes, afloja transitoriamente a la restricción externa, hay crecimiento, hasta que entre que la liberalidad importadora más la elasticidad de las IMPO al crecimiento, aumentan tanto las importaciones que generan un déficit comercial porque las Expo no pueden crecer tan rápidamente, porque entre otras cosas nuestras exportaciones sabemos que tenemos los mercados, el acceso a los mercados bastante restringidos, ¿no? Los países avanzados son proteccionistas con sus exportaciones, ¿sí? Subsidian a sus exportaciones, dan líneas de crédito baratas a los países para que les compren, etcétera. ¿Sí? Nunca se negoció en el GATT ni en la OMC el comercio exterior de los productos agrícolas, porque ni Estados Unidos ni la Unión Europea tienen ningún interés en liberar ese tipo de comercio, mientras tanto entonces lo tienen ahí, no, pueden controlar nuestros mercados. En suma, estamos en el plan de ajuste de Krieger-Bacena, plan de estabilización con acuerdos stand-by, entran dólares hasta que el déficit comercial genera una salida, corrientes de salidas de divisas, más los aumentos del pago de intereses por la deuda externa que va creciendo, más los aumentos de la renta del capital por la extranjerización del aparato productivo, es decir, de las utilidades y dividendos del capital externo, todo eso genera salida de divisas, de tal modo que las reservas del Banco Central empiezan a bajar y ¡pum!, viene la devaluación. Y así ocurrió en 1970. Y así ocurre en todos los planes de ajuste. Ocurrió en convertibilidad, que duró más a costa de un desempleo de 2 dígitos desde 1994, en fin. Pero les estoy contando la historia de Argentina con el fondo. Tenemos entonces, ya fíjense, los 5 de Frondizi, más 3 años transcurridos bajo acuerdo con el fondo, aquí en el gobierno autodenominado Revolución Argentina, porque antes a los golpes de Estado se le decía revolución. La Revolución Argentina dura, ¿no? Empieza en 1966 con un militar, después en 1970 cambian el presidente por otro militar, que dura unos meses, y lo cambian por otro militar. Ese presidente que duró unos meses tuvo a Aldo Ferrer de ministro de Economía, y como la Revolución Argentina quería perpetuarse en el poder, por lo menos hasta que se muriera Perón, porque lo que no querían era que Perón volviera. Aquí, en este breve gobierno de Livingston, a mí no me gusta nombrarlos, porque no me gusta que pasen a la historia, la verdad que esos nombres desaparezcan de la historia, no estén en la historia. En fin. Una política económica expansiva. 1971 viene 1971-72, hay una crisis mundial, ya viene con mucha inestabilidad del escenario internacional, la devaluación del dólar, el 71,
y en el 72 de nuevo tenemos mala cosecha. En fin, la cuestión es que el presidente de ese momento, que ella lo único que quería era hacer la plancha y sacarse de encima de una vez por todas el gobierno, aunque quería perpetuarse, tenía que haber algún cambio. Hace un nuevo acuerdo con el fondo, tramo reservas, primer tramo de crédito y un nuevo plan de ajuste que enfría la economía. La cuestión es que en 1973, cuando sube el gobierno peronista, teníamos bastante deuda con el fondo, bastante deuda externa y además un escenario internacional, como sabemos, el de 73, con la crisis del dólar, la desmonetización del oro, ¿sí? Ya el dólar se había devaluado, había dejado de ser convertible al oro desde 1971, y en el 73 flota ya a partir de la crisis del dólar. Significa que los países europeos dejan que el dólar flote libremente contra sus monedas, porque estaba entrando tanto capital a Europa, especialmente a Alemania, que su moneda se estaba revaluando y afectaba su competitividad, la competitividad de sus exportaciones. La cuestión es que en el 74 el gobierno peronista paga la deuda, lo que le debía al fondo. Pero en el 75, con el mundo, el 74 fue el último año de los 30 años dorados del capitalismo, en el 75 ya comienza una recesión mundial, ¿sí? El aumento de los precios del petróleo, la inestabilidad monetaria mundial, el proteccionismo, las medidas reactivas de proteccionismo de los países avanzados para frenar, ¿sí?, para tratar de reactivar sus economías y frenar las importaciones, nos dejan afuera en el mercado de carnes y nos aumenta mucho la factura petrolera. Recuerden que el petróleo aumentó, se multiplicó por 4, por 5 su precio, y nosotros somos importadores netos de petróleo. La cuestión era en el 75, el ministro Rodrigo, ya muerto Perón en julio del 74, en junio del 75 el ministro Rodrigo lanza su plan de ajuste, como ven, con las reservas del Banco Central exhaustas, pues tuvimos un déficit comercial enorme de $1.000 millones, que para la época era muchísimo. Lanza un nuevo plan de ajuste conocido como Rodrigazo. Este plan de ajuste fue acompañado también de una solicitud de recursos al Fondo Monetario. En ese mismo año, después el gobierno argentino le pide al fondo un acuerdo compensatorio por caída de las exportaciones. Nuestras exportaciones bajaban y nuestras importaciones aumentaban porque aumentaban los precios de lo que importábamos. Estábamos en el peor de los mundos. Bueno, el fondo lo autoriza, pero hace el primer desembolso y después no desembolsa más. Porque no le gustaba el gobierno peronista, a pesar de que ya estaba la derecha, pero todavía los trabajadores tenían, el movimiento de trabajadores tenía bastante poder como para contestar y defenderse del ajuste tremendo inflacionario. Así que el Fondo Monetario suspende los desembolsos y realiza el primer desembolso, o sea, el primer desembolso de un acuerdo es automático, o sea, aprueba el acuerdo, va al desembolso. Ya el segundo tiene que aprobar una revisión. El segundo desembolso se lo realiza a la dictadura. Vemos que el 27 de marzo la dictadura recibe un desembolso del Fondo Monetario en el marco de un acuerdo de facilidades compensatorias por caída de las exportaciones. Y empiezan alegremente a negociar con la dictadura. Gracias a un colega que estaba haciendo su doctorado en la Universidad de Princeton, y vino a la Argentina, vino a Buenos Aires porque estaba investigando sobre la Argentina, y el fondo, había ido a los archivos del fondo y trajo unas fotocopias, cambiamos figuritas, me dio fotocopias, le dio otras cosas. Bueno, ahí me dio unos memorándums en los que se lee que
los funcionarios del Fondo Monetario estaban muy conscientes de que los militares iban a actuar, iban a dar el golpe, y estaban esperando eso para renegociar el acuerdo que había firmado el gobierno peronista. Y que preferían negociar con una dictadura, que iba a tener más mano dura para controlar los aumentos de salarios e imponer la política fiscal de ajuste. Y así fue. Y así fue. Bueno, así que ya llegamos a la dictadura y aquí empieza el libro de Historia de la Deuda Externa de Martínez de Oz a Macri. A ver, son las 8 y yo hace como una hora que estoy hablando. Y recién llegué a 1976. ¿Cuánto tiempo tengo? Lo que quiera. Bueno, lo que quiera, lo que pueda, porque aquí también tienen que comer. Vos seguís. Bueno, está bien. Entonces tenemos 1976 y aquí sí comienza el sobreendeudamiento. Hasta estos 20 años que mencionamos, del 56 al 76, la deuda externa, la tensión de la deuda externa ocupaba menos del 2% del Producto Bruto, 0,5, 1, 1,5%. Los intereses de la deuda externa, era muy poco. Después vemos que a partir del sobreendeudamiento llegamos a pagar hasta 5 puntos del Producto Bruto, nomás como intereses de la deuda externa. Es decir, nos cambió completamente la centralidad de la problemática económica. En los 20 años anteriores, el problema económico era el principal, el crecimiento, la puja distributiva, la restricción externa. Bueno, según cada escuela económica va a decir que el problema era tal o cual, ¿no? Hay quien dice que el problema eran los desequilibrios fiscales, que el problema era la alta inflación de 2 dígitos que tuvimos efectivamente esos 20 años, que algunos asocian también con la estructura, dicen, no, es inflación estructural, en fin, hay no menos de 10, 15 teorías que explican la inflación y el crecimiento de la Argentina y los problemas, etc. Llegamos entonces a 1976 y aquí, en el marco del cambio del paradigma económico mundial, ¿sí?, que termina el reinado de las políticas keynesianas, que era que el estado de bienestar para los países avanzados, la zanahoria del desarrollo para los países periféricos. ¿Por qué zanahoria? Porque excepto unos muy pocos países cuyo desarrollo Estados Unidos, y una vez que se recuperó Europa, promovieron para frenar el avance del comunismo, el resto nos quedamos en el subdesarrollo con distintos grados de subdesarrollo. Pensemos, ¿sí? ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a los 4 tigres del sudeste asiático. Japón, gran perdedor de la guerra. Japón y Alemania, grandes perdedores de la guerra, fueron después los grandes países industrializados que se desarrollaron. Está bien, sin industria bélica no podían hacerlo, pero por razones geopolíticas impulsó el crecimiento, y Japón también fue el puntal para el impulso del crecimiento y del desarrollo de esos 4 tigres asiáticos que pasaron de la edad de piedra a ser países avanzados. No sé si alguno de ustedes vio, seguramente sí, la película esta Parasite, esta película coreana. Bueno, Corea es uno de esos países, o si tienen amigos coreanos o lo que sea, pregúntenle de sus abuelos que dicen, sí, pasamos de la edad de piedra, no teníamos ni electricidad, eran colonia japonesa, y cuando terminó la guerra, Estados Unidos ocupa Japón hasta 1952, le rediseña sus instituciones económicas, políticas y sociales, y con Corea hace lo mismo. Entran Banco Mundial, Fondo Monetario, Estados Unidos, y también le rediseñan las instituciones económicas. Y viene el desarrollo también. En fin, lo que quiero decir es que de los 34 países latinoamericanos que somos, no hubo uno solo que saltara el charco. Es decir, que el desarrollo es una cuestión geopolítica. ¿Sí? No es que somos 34 tarados que
nunca supimos gobernar los países fallidos, etc. Era una división internacional de trabajo y nos tocó esta condición de país semi-industrializado, con mucho esfuerzo. La Argentina es bastante excepcional en Latinoamérica, pero nos quedamos ahí. Más bien lo que siempre trataron los programas ortodoxos fue de desindustrializarnos y quedarnos con el rol de productores de materias primas y a lo sumo de servicios que se ajustan rápido. Entonces aquí tenemos la dictadura, que en este nuevo paradigma económico, basta estado de bienestar, basta zanahoria del desarrollo. El desarrollo desapareció hasta como materia en la facultad. Antes se daba, después se dejó de dar. Y pasamos, ¿sí?, el nuevo enfoque del nuevo paradigma es el paradigma neoclásico, y para la Argentina, para el mundo, el enfoque monetario del balance de pagos, que hace énfasis en la política monetaria para conducir la política económica de un país y para influir sobre el ciclo. Entonces, volviendo al Fondo Monetario, es cierto que cuando asume la dictadura había una crisis de pagos internacionales muy grande, había muy pocas reservas en el Banco Central y Argentina ya tenía que hacer pagos corrientes y pagos de capital, para los que no había suficientes reservas, y que en ese momento siempre los recursos que vinieron desde el Fondo Monetario son exiguos, son pocos, son catalizadores. Catalizadores quiere decir que facilitan el acceso a otras fuentes de financiamiento. Efectivamente, Martínez de Oz, hombre de las finanzas, asociado con las finanzas internacionales, tenía acceso para facilitar la toma de deuda de los abundantes capitales transnacionales en busca de colocación que venían de los petrodólares, principalmente de los petrodólares. Eso lo sabemos, ¿no? El aumento de los precios del petróleo llevó a los países exportadores de petróleo a aumentar muchísimo sus ingresos provenientes del sector externo por las expos de petróleo. ¿Qué hacían con esos recursos? Los metían en los bancos grandes que podían canalizarlos. ¿Qué mejor que prestarle a un país? Es mejor prestarle a un país que a una empresa, porque el país no va a quebrar, te puede dar activos, te puede dar sus empresas estatales, te puede dar sus activos. En cambio, una empresa así puede quebrar, y además siempre se colocan montos mucho más grandes en países que son más transparentes usualmente en el análisis. Y analizar una empresa da más trabajo, y tenés que colocar, para colocar los 60.000 millones de dólares de excedente que tenían en ese momento los países petroleros, se imaginan, colocarlos en empresas eran miles de análisis de empresas, colocarlos en países era más fácil. La Argentina fue un deudor muy generoso que se dedicó a ver cuánto podía tomar de esos capitales, de los que tenía abundante oferta, y a implementar entusiastamente esta teoría del enfoque monetario del balance de pagos, que básicamente dice que los déficits fiscales hay que financiarlos en los mercados internacionales de capitales. En suma, por la equivalencia ricardiana, que la deuda que tomas hoy, tarde o temprano la vas a tener que pagar, y los agentes económicos la tienen en cuenta para sus decisiones, bla. La cuestión es que tomó dos acuerdos con el fondo, uno en el 76, otro en el 77, dos acuerdos stand-by. El stand-by del 76 es muy parecido al que tomó Macri, en el sentido que fue el mayor jamás acordado a un país latinoamericano. No fue tan brutal como el que le dieron a Macri, tan de acceso extraordinario, pero fue muy grande. Y ese se usó. Pero también Martínez de Oz entró a tomar deuda del país, empezó a tomar deuda en todas las agencias estatales posibles: el Tesoro, el Banco Central, las empresas públicas. El nuevo acuerdo con el stand-by con el Fondo Monetario de 1977 se hace sin necesidad, porque ya estaban entrando capitales a raudales, pero como sello, como decía, de calidad, asegurar las políticas. Y en el 78 ya no solo no vuelven a renovar el stand-by, sino que además devuelven anticipadamente
el préstamo del fondo, que no son técnicamente préstamos, porque ya el gobierno de Carter, el Congreso, a través de la enmienda Harkin, que sancionaba a los países que violaran derechos humanos, a través de un cambio en la enmienda Harkin, sanciona a la Argentina por las graves violaciones a los derechos humanos y dispone que el representante estadounidense en el fondo tiene que votar en contra de cualquier solicitud de fondos, cualquier organismo en el que participe Estados Unidos. Entonces, la verdad que los militares se ofenden porque además les cortan la ayuda militar y pasan a hacer muy buenos negocios de exportación de granos a la Unión Soviética. Vieron que el capital no tiene patria. La Unión Soviética, sancionada por Estados Unidos por la invasión a Afganistán, bueno, sufre un embargo, y Argentina, sancionada por Estados Unidos por la violación de los derechos humanos, le vende a la Unión Soviética. La cuestión es que la deuda sigue creciendo, la deuda externa tomada con acreedores bancarios, en forma principalmente de préstamos sindicados, es decir, préstamos organizados por alguna entidad grande que formaba una vaquita con otros bancos, en los que participaron incluso bancos chicos, bancos estatales me refiero a bancos de los estados de los Estados Unidos, bancos, todo tipo de bancos, y hasta el fin del 78, como la inflación continuaba aumentando, la deuda ha seguido creciendo, no porque la inflación aumentara, no tiene nada que ver, a lo que me refiero al fin del 78, la dictadura lanza un nuevo plan, el plan del 20 de diciembre, de la tablita cambiaria. Y esa es la época de mayor endeudamiento, los años 79, principalmente años 79 y 80, de mayor endeudamiento externo, ¿sí? El dólar, tablita cambiaria, es anunciar devaluaciones anticipadamente inferiores a la tasa de inflación. Por ejemplo, te digo, mira, el mes que viene la devaluación va a ser del 10%. Y la inflación se espera que sea del 12%. Bueno, la idea era que con la apertura de los mercados y la ley de un solo precio, con un tipo de cambio que generara expectativas descendentes de la inflación, que genera expectativas descendentes, la inflación iba a ir descendiendo. Exactamente, un tipo de cambio real que con pautas de variación en descenso, el mes que viene 10% va la devaluación, el otro 8%, el otro 7%, que eso iba a generar expectativas inflacionarias descendentes, de tal modo que la inflación argentina iba a converger con la inflación mundial. De este modo se generó el incentivo enorme para el carry trade, que en esa época se llamaba bicicleta. Entran capitales, muchas veces los capitales de los propios argentinos, mandan la plata afuera, después la traen de afuera como un préstamo, un autopréstamo, se colocan en peso de unas tasas estratosféricas, ¿no? Recordemos la reforma financiera del 77, la liberación de los movimientos de capitales, y después vuelven a cambiar a dólares con un tipo de cambio que sabían cuál iba a ser. Entonces ese jueguito entre la tasa de interés y la devaluación, tasa de interés astronómica, devaluación anunciada chiquita, genera una bola gigante de deuda. El Estado se endeuda además para financiar el déficit comercial, y aquí tenemos que en 1980 comienzan las crisis bancarias. En marzo de 1980, los bancos, que muchos formaban parte de grupos empresarios y también se habían hecho autopréstamos, les habían prestado sus empresas, las empresas no le habían devuelto y entonces el banco quebraba. Bueno, la cuestión es que en 1980, marzo, comienza la quiebra de las entidades bancarias, empezando por la más grande, y por lo tanto la salida de capitales del país se acelera. Ya el déficit comercial y los grandes compromisos externos de la Argentina vaticinaban que no era posible mantener el tipo de cambio tan atrasado. Las reservas del Banco Central habían llegado a un máximo, a 10.000 millones de dólares, que era un año de exportaciones. Pero en ese 1980, en medio año, bajaron a la mitad.
los capitales huían antes de la devaluación. La devaluación llegó, 1981, y ahí comienza, que quiero decir, 79-80, la deuda externa creció mucho por estas razones, con tasas de interés internacionales que también habían crecido mucho por el cambio de la política monetaria estadounidense. En los 70, esta inflación en el mundo, estancamiento de inflación, Estados Unidos ataca la inflación subiendo las tasas de interés. Entonces nos endeudamos mucho con tasas de interés crecientes y además variables. Quiere decir que cada vez que aumentaba la tasa de interés, nos aumentaba también la tasa por nuestra deuda. Año 81, ya con la mitad de las reservas, ¿qué piensan que hizo el gobierno? Plan de ajuste. Devaluación, 1981, devaluación, cambia el ministro de Economía, cambia el gobierno, sí, nuevo gobierno elegido por 3, plan de ajuste y estatización de la deuda externa. Aquí tenemos que, por distintos mecanismos, el Banco Central comienza a hacer que deuda tomada por agentes privados pase a ser deuda pública. Estos mecanismos se prolongan hasta 1988. Pero en 1981, 82, la deuda externa no solo aumenta, sino que además se estatiza buena parte y comienzan, ustedes vieron mi libro que tiene todos los números, y comienza en 1982 los atrasos de la deuda, ya no podemos pagar. Después de la guerra de Malvinas, o con Malvinas más o menos nos distraemos porque hay control, restricciones cambiarias, bueno, pero después de Malvinas ya está clarísimo, ya México ha declarado el default de la deuda, y la Argentina tampoco puede pagar, y ahí comienza la crisis de la deuda externa. Y el ajuste permanente, que había iniciado en 1981. Ya estábamos pobres, porque la dictadura, con su plan, el plan de Martínez Dios del 76, que básicamente consistió en liberar precios y congelar salarios, ya había reducido a la mitad la participación de los trabajadores en el ingreso. ¿Sí? En el 74 era 50%, en la dictadura fue 25%, de eso nunca nos recuperamos mucho, pasamos a que sea entre 25 y 30% la participación de los trabajadores en el ingreso, así que en 1982 estábamos pobres, sobreendeudados, y éramos el tercer país del mundo más endeudado, el tercer país más endeudado del mundo, detrás de Brasil y México. Eso veo así cara, así, porque también en el libro lo puse, la verdad que yo no tenía conciencia de eso hasta que escribí el libro y dije, qué bárbaro. Bueno, y de ahí en más vivimos siempre bajo programas del Fondo Monetario, y nuestro problema central pasó a ser la deuda. La principal habilidad, el skill de los funcionarios económicos de hacer planes de ajuste, y toda nuestra política económica pasó a girar en torno a cómo renegociar la deuda, las renegociaciones de la deuda, a la aprobación de los programas del fondo, a cómo financiar cada trimestre. Era un parto, se volvió una economía cortoplacista, ya la dictadura había vuelto una economía especulativa y desindustrializada, cortoplacista. Cada trimestre había un vencimiento de deuda que había que afrontar, y la cosa era cómo hacerlo desde el Estado. Y bueno, me parece que ya siendo 8:20 debería terminar. Y bueno, sabemos de los ciclos de endeudamiento. En los 80 es la década perdida, se renegoció la deuda cuando sube la democracia. Alfonsín quiere darle un enfoque político, considera que la deuda es un problema político más que económico, y que el problema es el perfil de la deuda, los vencimientos acumulados en el corto plazo, las tasas de interés muy altas y los cargos, los sobrecargos por el sobreendeudamiento muy altos también. Si esto les suena conocido, porque efectivamente no es la primera vez que nos pasa, siendo que en el mundo hay países a los que las grandes potencias se les da la gana de apoyar porque les conviene, les ha dado facilidades para anularles las deudas, para cobrarles en 1000 años, etc. Los países que quieren fundir nos aprietan con todo. Por ejemplo, Alemania, ¿no? En la conferencia de Londres se le dio un plazo larguísimo para pagar las deudas, 50 años, se le redujeron las deudas. A Irak
cuando Estados Unidos invade Irak, también hace lo mismo, le pide a los países del Club de París que le condonen la deuda a Irak. Hay programas de cambio de deuda por alimentos, deuda por petróleo, deuda por lo que sea, porque consideraban que la deuda externa significaba limitantes para el crecimiento, para el bienestar, y además que había sido tomada por una dictadura. En nuestro caso no importó nada de eso, y sigue sin importar. Así que bueno, la voy a cortar acá, y bueno, lean el libro, lo dejé con la intriga. Hay artículos, les recomiendo otro libro también, a los que les interese el tema de la deuda, el de Óscar Ugarteche, sobre la deuda. A ver, voy a tener acá la cita. Es difícil de conseguir, pero es la tesis doctoral de él y se puede bajar de internet. Y mi libro sobre Argentina y el fondo también se puede bajar de internet, porque como fue la tesis doctoral, está en internet, así que no hace falta comprarla. Bueno, no sé, no tengo acá citado el libro de Orteche, pero es muy bueno. Bueno, nada, y termino acá. Ahora ya se renegoció, como sabemos, la deuda externa, pública, externa y doméstica con privados, y ahora estamos en plena renegociación con el Fondo Monetario. Tenemos una deuda de casi 45.000 millones de dólares, y en un programa stand-by que se acordó en junio de 2018 y ampliado en octubre de 2018 con acceso extraordinario, en condiciones de acceso extraordinario, porque significaba 11 veces la cuota de Argentina en el fondo. Eso es acceso extraordinario. Argentina no podía tomar más que 4 veces la cuota, pero bueno, los del fondo, instigados por Trump, que quería que Macri ganara las elecciones, esto lo dijo Mauricio Claver Carone, actual presidente del BID, en su conferencia en el Consejo de Relaciones Exteriores de Chile, y está públicamente en YouTube. Dijo, bueno, al final perdió las elecciones, le prestamos, pero yo mismo me peleé en el fondo para que le aprueben el stand-by. Esas cifras tan enormes nos desembolsaron esos casi 45.000 millones de dólares en nada más que 13 meses, entre junio del 2018 y julio de 2019, y hoy es una deuda que no se puede pagar en las condiciones que está planteado, de manera que eso es lo que se está renegociando. Se está buscando plazos más largos y tasas más bajas, y bueno, la verdad que es una carga enorme, y tenemos que hacer todo lo posible como sociedad para que, no sé, el fondo admita su corresponsabilidad. Yo creo que sería bueno también salir del fondo como acreedor. El fondo es el acreedor más condicionante, el que nos aprieta más, el que nos exige más cambios a favor de sus modelos, a favor de adoptar las políticas que favorecen a los intereses estratégicos de Estados Unidos y económicos del gran capital. Y esto no es trinchera, esto está muy analizado, muy estudiado, muy documentado. Así que, bueno, esta vez esperemos que se socialice el problema de la deuda externa y de la negociación con el fondo, ¿no? Que no se naturalice, lo normal es tener un acuerdo con el fondo, nosotros hacemos mal los deberes, somos deudores seriales, somos una porquería. No nos flagelemos, no nos autodenigremos como país, como sociedad. Nos hicieron una trampa, nos metieron en una trampa que tiene hasta un nombre que le ha puesto la ciencia política, que se llama malicia estratégica. Esto está estudiado para el gobierno de Reagan. Como sabían que no iba a poder ser reelecto, lo instaron a endeudarse para tener atado al próximo gobierno. Y esta malicia estratégica también fue aplicada por el gobierno anterior para dejarnos atados de pies y manos y obligados a seguir con el modelo económico que favorece intereses que no son justamente los generales, ni los del país, ni los nacionales. Bueno, nada más. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Desde Variable y personalmente te agradecemos un montón por haber participado y haber dado alta exposición, estuvo muy buena. Yo me perdí en una parte, pero para lo que estuvo muy bien. Gracias. Y no sé si antes había preguntas en el chat y yo no las encuentro, o si alguien tiene preguntas, es como el momento donde podemos abrir a eso. Así que nada, si alguien quiere preguntar algo. Hola, buenas tardes chicos, chicas y profe, ¿cómo anda? Hola. Sí, yo quería hacerles una consulta, bueno, ahí escribieron también. Profe, ¿cree que hay algún mecanismo, alguna herramienta, quizás probada en algún otro país que haya tenido endeudamiento con el fondo que se pueda llegar a utilizar como método de negociación frente a esta malicia en la que estamos actualmente? La malicia estratégica es el instrumento el dispositivo que usó el gobierno de Macri para endeudarnos y dejarnos atados. Bueno, hay algunas nuevas, como el cambio de deuda por indicadores ambientales. Portugal, por ejemplo, que tuvo en la crisis de 2010, estaba entre los PIC, tuvo un acuerdo con el fondo, después otro, pagó anticipadamente, es decir, bajo programa del fondo es muy restrictiva la política económica que se puede hacer, porque además cualquier decisión importante hay que consultarla con el fondo antes de tomarla, y además hay que pagarle al fondo. Se supone que vamos a tener unos años de gracia, eso debería ser así, pero algunos hablan de Ucrania, pero pensemos que Ucrania está ahí en la disputa entre Estados Unidos y Rusia, y no me parece aplicable, pero los otros países que tomaron acuerdos con el fondo en los últimos tiempos les pasa lo mismo que nos pasó a nosotros. Ecuador, Pakistán, no sé, Costa Rica, incluso Colombia, los levantamientos que vimos en Colombia hace unos meses, tienen que ver con la renovación del acuerdo con el fondo, que ni siquiera es un stand-by, sino es un acuerdo precautorio. Entonces, la verdad que las medidas de fondo, los préstamos por COVID, de la línea COVID, aflojan, prestan recursos, pero a cambio de un ajuste futuro. Es decir, no, yo creo que con el fondo no hay futuro. Creo que hay que salir, como te digo, de la deuda con el fondo, que cambiarla por otros acreedores, no sé, securitizar las emisiones, arreglar algo con varios acreedores también para que ninguno nos tenga agarrado. Pero me parece que si hacemos un acuerdo a 20 años, vamos a estar 20 años bajo la bota del fondo. Que el fondo no es un organismo neutral, ni técnico, ni autónomo. O sea, tampoco podemos decir que no es nada autónomo, al fondo también le convenía darnos ese stand-by porque el fondo estaba perdiendo ingresos. ¿No? Los ingresos del fondo son como de cualquier banco, son los intereses, los principales ingresos, los intereses que les cobra a los países a los que les presta. Si tiene pocos países que piden al fondo, tiene pocos ingresos. Y el fondo venía perdiendo ingresos porque los países estaban bien, terminaban el acuerdo con el fondo, no lo renovaban, así que les vino fantástico el acuerdo con la Argentina porque les garantiza un montón de plata de ingresos que les estamos pagando la mitad de los gastos administrativos. Durante los años 90, así fue, les pagamos la mitad de los gastos administrativos del fondo. O sea que el viaje del funcionario, el hotel de lujo, el agua mineral francesa, lo que sea, eso lo pagamos nosotros. Y la otra cosa importante para la deuda es que estamos cambiando valor financiero, pues, que no es valor, estamos cambiando. ¿Recibimos? ¿Qué recibimos? Recibimos partes de las cuotas de otros países del fondo, ¿no? Porque así son los préstamos del fondo. ¿Y qué les damos?
cambiamos deuda por nuestro excedente. Nosotros pagamos con valor real. Nosotros no podemos, ¿sí? ¿Cómo pagamos? Tenemos que comprar los dólares o los DEX. ¿Con qué los compramos? Con fondos del Tesoro. ¿De dónde saca fondos el Tesoro? De los impuestos, principalmente sus principales ingresos son los ingresos tributarios. ¿De dónde salen los impuestos que pagamos? Bueno, de nuestra actividad económica, de nuestro trabajo, fundamentalmente. Entonces, el tema de la deuda externa, también si lo pensamos desde el punto de vista teórico, es muy injusto, porque siempre hemos tomado fondos generados en burbujas, como dijimos antes, la del petróleo, las plétoras de capitales de los 90, la valorización de los activos financieros, es decir, siempre hemos tomado fondos salidos de la nada, fondos generados sin pasar por la esfera productiva. Y sin embargo, tenemos que pagar con excedente, excedente que no es excedente en realidad, sino que es un excedente generado a la fuerza. Pagamos con valor generado en el trabajo, ya sea en valor generado en el periodo corriente o acumulación de valor, como cuando pagamos con el valor de las empresas que privatizamos, que previamente eran activos estatales, acumulación colectiva. Nos dan aire, nos dan plata generada al aire, y nosotros ahí ponemos generado con nuestro trabajo. ¿Cómo? No, leo otras dos preguntas que están en el chat. Sí. La primera dice, ¿de dónde utilizaría recursos para poder hacer frente a la deuda? Y la otra dice, en los últimos años creció una mirada que busca discutir con cierto consenso que había sobre los problemas en el frente externo y la escasez de divisas, argumentando que el crecimiento de la deuda externa es resultado del abultado déficit fiscal y lo que no faltan dólares, sino que sobran pesos. Es decir, con cierta independencia del sector externo y la estructura productiva argentina. ¿Qué opinión te parece este argumento? Me parece una opinión equivocada, me parece que es una opinión que prima en la literatura anglosajona, que describe o que explica lo que ocurre en los países emisores de moneda de uso internacional, donde el gasto en moneda doméstica y en moneda externa es fungible, es lo mismo. Estados Unidos puede tener déficit fiscal y financiarlo colocando bonos del Tesoro en el Banco Central de Japón, de China, de Alemania y de cualquier otro país superavitario. En cambio, me parece que tenemos que distinguir bien lo que es el gasto en moneda doméstica y el gasto en moneda externa, y la fuente de financiamiento de los dos. Entonces, eso me parece que, bueno, que la literatura anglosajona no explica, y además que está muy naturalizado esto de que existen países grandes y países chicos, que son los países grandes, los países que son formadores de las tasas de interés internacionales. Nunca dicen, los países grandes son los emisores de moneda de uso internacional, porque eso tiene que estar escondido, de la misma manera que tiene que ser muy confusa todas las teorías explicativas de los pagos internacionales. La economía internacional tiene que ser una materia para volverte loco y que no entiendas nada en lo posible. Así que eso me parece. A estudiar economía internacional, hay que estudiar economía internacional, pero desde la perspectiva de un país, lo que sería de un país bimonetario, en el sentido que usa una moneda para las transacciones domésticas y otra moneda para las transacciones internacionales. Entonces, encima tenemos agravado el problema porque usamos moneda de uso internacional para algunas transacciones domésticas importantes, como en el mercado inmobiliario y algunos segmentos financieros. Otros países no, por ejemplo, México, Brasil no. No es normal que una propiedad se venda en dólares. Bueno, y la otra pregunta era
de dónde utilizaría recursos para poder hacer frente a la deuda. No sé. Mirá, como digo, lo veo también tan un tema internacional. Hay que mirar la historia de la deuda externa en el mundo y darse cuenta que hay hijos y entenados, y a nosotros nos toca ser entenados. Lo que no, o sea, del crecimiento, ¿dónde sacaría del crecimiento? La deuda se reduce en relación con el Producto Bruto si hay crecimiento. Y el crecimiento también le da los recursos al Tesoro, le aumenta la recaudación tributaria, así con el crecimiento aumenta la recaudación tributaria, y ahí están los recursos del Tesoro para comprar las divisas para atender los servicios de la deuda. Bueno, ahora justo hay otra última pregunta, y si quieren después cerramos, que dice: teniendo en cuenta el planteo de que el préstamo al gobierno de Macri se utilizó para cubrir la fuga de capitales violando los estatutos del FMI, ¿es posible no reconocer la deuda con el FMI y no pagar teniendo en cuenta las condiciones de Argentina? No, el convenio constitutivo del FMI, efectivamente, y estatutos le dicen en francés, pero en castellano se dice, o en español, convenio constitutivo, así lo dice el glosario oficial, ¿no? El Fondo Monetario tiene distintos niveles normativos, el convenio constitutivo es el principal, como nuestra Constitución, y el estatuto es más bien operativo. Entonces, digo como una cuestión de forma, porque es bueno que usemos las palabras apropiadas, porque somos más creíbles, nos toman más en serio. No, es cierto que se violó el artículo 6 del convenio constitutivo del fondo, que prohíbe utilizar los recursos del fondo para financiar salida de capitales, y efectivamente se financió salida de capitales con los recursos del fondo, especialmente cuando el fondo autorizó al Banco Central a vender dólares para proveer los dólares para la salida de las LEVAX. Pero no es posible desde el punto de vista de la correlación de fuerzas, no reconocer la deuda con el Fondo Monetario y no pagar. Yo creo que lo que hay que hacer es, bueno, lo que se está haciendo, es decir, sí, queremos pagar, estamos negociando, tenemos voluntad de pago, es muy importante que el deudor demuestre voluntad de pago. O sea, si vos podés patear el tablero y que te vaya bien, patealo, pero si nosotros pateamos el tablero, vamos a tener sanciones, muy rápido tenemos sanciones. Y muy rápido ahí sí nos convertimos en Venezuela, que tal vez es a donde nos quieren llevar, ¿no? ¿En qué sentido? O en Cuba, en el sentido, no lo estoy diciendo en el sentido peyorativo, sino en el sentido de una economía muy trabada, muy dificultada para hacer transacciones con el exterior. ¿Qué te hacen? Te sancionan, entonces se dificultan las transacciones con el exterior, no podés ni cobrar ni pagar, ni cobrar las exportaciones ni pagar las importaciones, te cortan los proveedores, te cortan, te empiezan a faltar insumos, no es que te falten los vasitos de plástico, pero toda la economía se vuelve, se traba. En ese sentido, no, me parece que no es bueno no pagar, no reconocer la deuda con el fondo. Sí actuar internamente para ir con toda la fuerza de la ley contra los que tomaron estos fondos y los utilizaron de esa manera. Estos y los 100.000 millones de dólares de la deuda también. Y un nunca más, nunca más a la deuda irracional. Y que no sirve para nada, que esa es la otra cosa. Nuestra deuda externa no sirvió para nada. No nos desarrollamos, cada vez quedamos peor. Una muestra más de que tomamos aire y transferimos valor. Bueno, chicos. Si nadie tiene ninguna otra pregunta, podemos cerrar. Chicas. Gracias. Y chicos. Bueno, muchas gracias entonces por la invitación y por el interés, y será hasta otra. Chao. A usted, gracias.